En el sector asegurador no tenemos fans, no tenemos brands lovers, no tenemos amantes probablemente, no hay gente que su hobby es el seguro. Entonces, eso quizás hace que la innovación en el sector asegurador vaya un poquito más lenta, por lo menos cuando es una innovación que afecta al cliente final. Esto es Historias Aseguradas, un podcast que busca dar espacio a las personas que mueven y transforman el sector asegurador español. Mi nombre es Martín, soy CEO de Folium y he venido a dar con el sector asegurador completamente de casualidad. Y quizás por ello me causa mucha curiosidad conocer cómo las personas han llegado al sector asegurador, se han mantenido tanto tiempo y me interesa su visión de futuro y la intersección con la tecnología. En estas conversaciones me propuse explorar el pasado, presente y futuro de las personas que mueven al sector asegurador en España. Y aquí se las brindamos. Bienvenidos a Historias Aseguradas. Óscar Paz de la Fuente vive en Bilbao, aunque como director general del Insurtech Community Hub cuenta con visitas frecuentes a Madrid y a varias ciudades españolas. Ingeniero en informática de formación, Óscar cuenta con un recorrido profesional muy ligado al sector asegurador y a la tecnología. Para referenciar algunas de sus experiencias, trabajó durante 25 años en AXA, en roles muy relacionados a lo digital. Hace 13 años colabora con Community of Insurance y practica la docencia en varias instituciones en materias relacionadas al mundo Insurtech. Se podría decir que la misión de Óscar es lograr avanzar la experiencia digital aseguradora tanto para España como para Latinoamérica. Y mientras no se encuentra persiguiendo dicha misión, podemos encontrar a Óscar nadando, disfrutando de paseos por el monte y viajando junto a su familia en todos aquellos lugares que le permitan conectar en mayor medida con la naturaleza. Por todo esto, para mí es un placer dar la bienvenida a Óscar a este nuevo episodio. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Oye, muchísimas gracias por darme la oportunidad de formar parte de tu podcast. Así que nada, encantado de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Espectacular. Si se quiere, entramos ya en ello. ¿Podrías contarnos un poquito sobre tu pasado, antes incluso de ingresar a la industria aseguradora? ¿Cómo recuerdas ese primer contacto con el sector? ¿Cómo fue? Perfecto, muy bien. Mira, pues la verdad que mi primer contacto fue con la tecnología, ¿no? Antes de entrar en contacto con el sector. Y yo es que desde niño siempre he visto, no sé, en la tecnología, pues como un superpoder, ¿no? Para las personas. Recuerdo en los años 70 ver los relojes calculadora, ¿no? Y eso era como un superpoder, ¿no? Que uno llevaba en la muñeca, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, empezó mi contacto con la tecnología, años 80 y bueno, y en los 90 pues decidí estudiar ingeniería informática, ingeniería del software, ¿no? Y bueno, y a mediados de los 90 pues bueno, entré a formar parte, de hecho, de uno de los primeros proyectos de Internet que hubo en España. Se llama Coverlink, como decía, los más viejos del lugar lo recordarán. Y bueno, yo estaba en el año 95-96 programando páginas HTML, o sea, empezando ya con todo el tema de la web, ¿no? Y bueno, y mi primer contacto con el seguro es como probablemente como muchos de las personas que han acabado en el seguro, ¿no? Por accidente, ¿no? Realmente yo no tenía en mi mente acabar en el sector asegurador, pero es cierto que desde la universidad pues estaban contactando a personas, en este caso de Bilbao, porque se estaba montando un gran contact center, ¿no? En Bilbao, en este caso de AXA, ¿no? Y bueno, pues me contactaron a mí y realmente quien decidió fue mi madre. Fíjate, esto es una anécdota que tengo porque mi madre me vino a decir algo así como, oye, Óscar, estás en Internet, esto no tengo yo muy claro si va a tener futuro o no, pero los seguros sí que tienen futuro. Y la verdad que efectivamente tú tenías razón en lo de los seguros, que tiene futuro, y en lo de Internet, bueno, ahí fallo un poquito, pero no pasa nada. Gracias a ella, pues estoy en el mundo de los seguros, ¿no? Y la verdad que bueno, como te decía, mi primer gran proyecto fue montar un contact center, ahí entonces pues ya llevaba un grado de digitalización bastante interesante y bueno, pues fue mi primer gran contacto con el sector asegurador. Es algo bastante repetido en las diferentes conversaciones que venimos teniendo, el entrar al sector por casualidad. Es algo que se viene dando bastante a menudo, pero claramente luego estuviste 24 o 25 años en AXA, hace 13 años que colaboras con Community of Insurance, encontraste a posteriori un motor que te mantuvo tanto tiempo. ¿Cuál dirías que es ese principal motor que has encontrado en la industria aseguradora para que te motive y te haya motivado durante tanto tiempo? Pues mira, yo soy bastante de frases, siempre digo lo mismo, y aquí hay una frase casi que te podría responder con ella, ¿no? Yo creo hay una frase que es que los adultos creativos, los adultos innovadores, son niños que han sobrevivido, ¿no? Y yo creo que de alguna forma es mantener esa pasión que yo tenía, ¿no? Al ver en la tecnología un superpoder, y yo creo que el sector asegurador, ¿no? Hay tanto por hacer en el sector asegurador, la tecnología tiene tanto por hacer todavía por el sector asegurador, que eso es lo que me mantiene, ¿no? Me mantiene la pasión, ¿no? Y realmente además el sector asegurador es un sector en el que cuidamos de las personas, cuidamos de los bienes,
cuidamos de lo que más importa, ¿no? Entonces yo creo que de verdad es un sector en el que merece la pena aprovechar toda la potencia o toda digámoslo así, la contundencia con la que la tecnología puede aterrizar. Siempre digo que la mejor experiencia que desde el sector asegurador podemos ofrecer a los clientes no es tramitar el siniestro en un segundo, que está muy bien, es hacer que el siniestro no ocurra, ¿no? Yo creo que esa es una de las partes en las que la tecnología nos puede dar mucho en el sector. Entonces, para mí, siempre ha sido eso, ¿no? Llegar a ir al next level, al siguiente nivel del sector. Y bueno, como hay tanto por hacer, pues la pasión nunca acaba, ¿no? Está buenísimo. Y conectando un poco con el presente y tu rol en el Insurtech Community Hub, ¿qué objetivos persiguen? ¿Cómo han avanzado en estos últimos años desde que te has unido? ¿Qué impacto esperan tener? Muy bien, pues tenemos un eslogan en el hub, ¿no? Que es aquello que conectas te da el espacio en el que puedes crecer. Yo creo que nuestra labor como hub es precisamente esa, conectar. Los ecosistemas de InsurTech, los hubs, es una realidad que hace 3 años prácticamente no existían, los hubs InsurTech, y sin embargo estamos evolucionando a una velocidad, la verdad que sorprendente y muy positiva. Es decir, en los últimos 2 o 3 años, vamos, en el concreto, InsurTech Community Hub se fundó, siempre digo lo mismo, notarialmente en verano del 2020, hace 3 años, pero realmente todo el tema de la pandemia, las cuarentenas, o sea, lo que viene a ser los confinamientos, no nos dejó empezar la actividad real hasta el año 2022. Realmente, inicios del año 2022 es cuando empezamos a tener una cierta normalidad en los eventos, en la relación que tenemos con los socios, y llevamos año y medio realmente y no solo tenemos nuestro propio ecosistema, nos estamos conectando entre hubs de diferentes países, continentes. Bueno, la verdad que lo veo muy prometedor y muy positivo el futuro de los hubs, de los ecosistemas. Claro, y esta oportunidad que tienes de ver justamente estos diferentes actores, como es la compañía aseguradora, los brokers, las compañías de tecnología, por poner algunos ejemplos, te exponen, si se quiere, a las oportunidades que existen, pero también, obviamente, las dificultades que pueden existir a la hora de innovar, de incorporar este tipo de tecnología. Si tuvieras que destacar alguna de esas principales dificultades, cuellos de botella que existen en la industria hoy por hoy para poder trabajar esa nueva tecnología, ¿cuáles dirías que son? Pues mira, a ver, siempre podríamos hablar, ¿no? Del legacy tecnológico, ¿no? Se puede hablar, ¿no? Que eso es como muy repetido, ¿no? Pero yo pondría quizás foco en dos, aunque luego se pueden ir matizando, ¿no? Hay una que es evidente, ¿no? Y que pasa en muchos sectores, que es la regulación, ¿no? Llámalo exceso, sobreregulación, hiperregulación. Sí que es cierto, y bueno, el sector asegurador pues tiene que tener una seguridad, y nunca mejor dicho, tiene que tener una solvencia, tiene que tener una serie de requerimientos que quizás otros sectores no son tan necesarios, pero que quizás, bueno, pues están frenando quizás decisiones estratégicas, están frenando a veces que los propios directivos tomen decisiones un poquito más arriesgadas o que tengan incluso tiempo, ¿no? A veces hay muchas veces que quizás nos ponemos demasiado foco en regulaciones y esto resta tiempo a la estrategia, resta tiempo a ese medio-largo plazo, porque al final muchas veces la regulación hay que actuar en el momento y no puedes dejarla pasar y tienes que estar con foco en ello. Entonces, este sería uno, lo que diríamos la regulación. Y luego sí que creo que hay algo y bastante de cultura organizacional. Y fíjate que a veces no se ve la urgencia, no se ve la relevancia de destinar recursos a la innovación, ¿no? O dedicar un cierto tiempo a la innovación, ¿no? Evidentemente, el día a día es lo que come más tiempo, pero podemos estar dedicando un 70, un 80% al día a día y un 10, un 15% a una visión un poco más medio-largo plazo. Yo creo que en el sector todavía no se ve que hay que dedicar ese 10-15%, quizás se dedica a un 2, un 3, un 4, un X%, pero no se llega a un 10, a un 15%. Y creo que esto se puede deber a varios motivos, ¿no? Esta cultura, ¿no? Digamos, por un lado, oye, es un sector estable, de hecho es uno de los sectores donde la antigüedad de los empleados es, no sé, 14, 15 años, no se ve la necesidad de cambio, esto también hace que uno venga, ¿no? De esa inercia del business as usual, de explotar un negocio, ¿no? Y poner el cerebro, el modo exploración, no es fácil. Cuando uno lleva 14, 15 años, el modo explotar un negocio no es fácil darle la vuelta y poner el modo exploración. Ese sería un matiz. Luego también es un sector que está muy mediado, muy intermediado y a veces también sucede que la tecnología se ve como un factor desintermediador, deshumanizador. No siempre es así y a veces yo creo que hay que entender que la tecnología viene a complementarnos, a aumentar nuestras capacidades. Entonces yo sí que creo que puede haber un factor, ¿no? De cierta precaución, cuidado que la tecnología puede venir a desintermediar como ya lo ha hecho en otros sectores, entonces yo creo que eso también puede un poquito frenar, ¿no? Y por último, en esta cultura organizacional, yo creo que también a veces las innovaciones en el sector asegurador, fíjate, no van tan rápidas como en otros sectores. ¿Por qué?
porque cualquier innovación, sobre todo que tiene que ver con los clientes finales, pues tiene una curva de adopción. Todos conocemos esa curva de adopción donde los early adopters juegan un papel fundamental. Los early adopters son aquellos que prueban algo aunque no vaya a funcionar, ¿no? Y ahí tiene, oye, pues si uno es un forofo de los coches, pues el primer coche que sea autónomo o el primer coche que sea de tal característica lo quiere probar, ¿no? Porque es un apasionado de los coches, o lo mismo con los viajes, o lo mismo con la gastronomía, o lo mismo con la música, ¿no? Entonces, esos aficionados, esos forofos, esos early adopters muchas veces de la tecnología, pues son los que arrastran un sector, ¿no? Y hacen que el resto le siga. Pero claro, en el sector asegurador no tenemos fans, no tenemos brands lovers, no tenemos amantes probablemente, no hay gente que su hobby es el seguro. Entonces, eso quizás hace que la innovación en el sector asegurador vaya un poquito más lenta, por lo menos cuando es una innovación que afecta al cliente final, ¿no? Y hace que el sector diga, bueno, si tampoco esto va tan rápido, ¿no? Pero bueno, entonces quizás eso influye también en las decisiones. No, está buenísimo el punto porque, como decíamos, ¿no? Tú tienes esa conexión también con varios actores dentro del ecosistema, entonces, bueno, no es una versión únicamente desde un lugar, si se quiere. Y ahora ya pensando y proyectando a futuro, conectando un poco este presente con el futuro, para alguien que está explorando la posibilidad de sumarse al sector asegurador o que tiene decidido sumarse, con toda esta trayectoria que has tenido y un poco con la exposición que has tenido, ¿qué principales consejos le darías a la hora de incorporarse al sector? Mira, pues hay una frase que escuché hace tiempo que me encanta y es que si quieres hacer historia, primero aprende de ella, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, en el sector asegurador, yo creo que alguien que entra nuevo, como en cualquier otro sector, pero en principio es entender o aprender de lo que ya existe, ¿no? Es decir, ver lo que ya existe, lo que ya ha triunfado o lo que ya ha fracasado, ¿no? Con lo cual, y esa es una tarea que a veces no es evidente, ¿eh? Y te digo porque muchas veces muchos emprendedores que nos han llegado al sector nos venían de experiencias particulares que ellos habían tenido y decían, bueno, pues esto a mí me ha pasado y quiero emprender sobre esto. Entonces decíamos, cuidado porque ya hay gente que ha emprendido sobre eso, no porque te ha pasado a ti no significa que no hay una solución, quizás ha habido una solución pero ha fracasado. Luego también les recomendaría que se rodearan de algún experto senior o de personas senior en el sector asegurador, porque es un sector que tiene, pues, que tiene sus particularidades. Es aconsejable, ¿no? Rodearse de personas que han tenido trayectoria en él. Entonces, bueno, pues pueden ser, oye, pues rodearte como advisor, como fundador de tu iniciativa, como socio, no sé, como inversor, o simplemente como persona con la que puedes intercambiar experiencia. Entonces, incorporar expertos senior es un sector muy regulado, lo que decíamos antes, donde hay mucha intermediación, hay que entender bien la diferencia entre los diferentes mediadores, con modelos de negocio tradicionales, ¿no? Que a veces no es fácil de entender, muchas líneas de negocio. Entonces, yo creo que es interesante ese expertise senior. Y luego también identificar potenciales aliados, ¿no? En el sector asegurador, ¿no? Yo creo que también es interesante que a veces los aliados pueden ser aseguradoras, pero pueden ser corredurías, pueden ser asociaciones de corredurías, pueden ser aseguradoras muy digitalizadas que están ofreciendo ya un portfolio muy apificado, es decir, entender diferentes partners, ¿no? Y entonces, bueno, para todo esto lo mejor es acercarse también a un ecosistema, ¿no? A cualquier hub, ¿no? Formar parte activa de un hub yo creo que es una muy buena forma de, pues eso, de tener esa visión de lo que ya existe, de poder acercarse al talento senior y de también identificar potenciales partners, ¿no? Espectacular. Y ya entrando un poco en las últimas preguntas, comentabas que es evidente, ¿no? Digamos que es un sector bastante intermediado. Con el comienzo de las Insurtech, como decías, hace unos 10 años, se cuestionaba bastante el rol que podían tener a futuro, la intermediación profesional, los corredores particularmente. Con la información que tienes hoy, ¿qué rol crees que cumplirán en los próximos años los mediadores, los corredores de seguros? Pues mira, aquí te voy a responder además por el feedback que tenemos de los corredores y de los mediadores, que además, como sabes, forman parte del hub, tenemos varias corredurías, varias asociaciones de corredores. Lo que nos trasladan ellos también, y bueno, forma parte es, los asegurados siguen teniendo desconocimiento, ¿no? Del seguro, ¿no? Hay encuestas donde pues, se refleja que hasta un 80% de los asegurados tienen algún tipo de desconocimiento sobre los productos que tienen, los productos asegurados que tienen contratados. Con lo cual, el asesoramiento es clave, ¿no? Ante ese desconocimiento, el asesoramiento es clave. Entonces, yo creo que de aquí a los próximos años, ¿no? La figura de los corredores, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Exitosos, ¿no? Por decirlo así, podría ser seguir progresando en esa labor de asesoramiento más allá del momento inicial de la contratación de un seguro y de la tramitación de un siniestro, ¿no? Que también es otro de los digámoslo así, de los factores a mejorar, ¿no? La comunicación con el asegurado en ese periodo entre la contratación y el siniestro, ¿no? Cómo, de alguna forma, desde la parte aseguradora, desde los corredores, desde los mediadores,
conocemos de forma más frecuente la exposición que tienen al riesgo, ¿no? de esos clientes, ¿no? Y es que es así, o sea, realmente puede ser que haya una mayor exposición o haya una menor exposición. Entonces, ¿cómo podemos personalizar, adaptar las coberturas, los productos aseguradores? Ahí hay mucha, bueno, desde la inteligencia artificial, los datos en tiempo real. Se habla mucho del Big Data, pero no se habla, o por lo menos yo no oigo hablar tanto de lo que es el real time, de los datos en tiempo real que te permiten conocer en tiempo real. Se suele decir, el dato en tiempo real es aquel que puede ser consumido nada más que es generado. Yo creo que por ahí los corredores pueden tener una labor, un camino de progresión de su asesoramiento, como decía, asesoramiento en tiempo real, asesoramiento sobre otros factores que no están presentes únicamente en el momento ahora de la contratación o de la tramitación de un siniestro. Y yo creo que es fundamental la alianza y el acercamiento de los corredores a las startups InsurTech con soluciones como puede ser la vuestra o la de otras InsurTech que están trabajando precisamente en ayudar a los corredores a que tengan más conocimiento y a que tengan mucha más cercanía, no solo a nivel de conocimiento, sino temporal, ¿no? Para poder adelantarse a un mal mayor a veces. Está buenísimo. Y para finalizar, tocabas el punto justamente de inteligencia artificial y por formación o de formación profesional, claramente siempre trato de hacer esta pregunta. Obviamente hemos visto un boom, si se quiere, de esta tecnología en el último año, digamos, con la liberación de los modelos de lenguaje y tal, pero hace bastante que está presente con diferentes casos de uso en el sector. ¿Dónde proyectas las mayores oportunidades de esta tecnología aplicada al sector? ¿Qué tipo de casos de uso son los que ahora estás viendo como de mayor interés? Abro la pregunta para que ya también terminemos de cerrar la conversación. Sin duda, pues fíjate, inteligencia artificial son datos, ¿no? El sector asegurador son datos. Yo casi no conozco otro sector que no tenga más relación con los datos que el sector asegurador y ahí está la carrera de actuariales que nos lo recuerda siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en todos los ámbitos del sector asegurador la inteligencia artificial va a tener aplicación. Al hilo del debate, ¿no? Que siempre se hable, ¿no? Si es una amenaza a veces, si es una oportunidad, ¿no? Yo siempre respondo con otra frase, ¿no? Que es que la tecnología es un siervo útil pero un amo peligroso, ¿no? Entonces, lo decía Christian Lutz, que era un historiador y pacifista noruego, ¿no? Hace ya más de 100 años, con lo cual ya se veía en la tecnología ese doble filo, ¿no? En el caso del sector asegurador, fíjate, yo creo que hay algo que somos muy conscientes en el sector y es que por lo menos hay un 30, un 40% de tareas administrativas automatizables. Yo creo que eso, los que hemos trabajado, ¿no? en contact centers, en servicio al cliente o cualquier otro proceso, ¿no? del sector asegurador, sabemos lo manualizado que hay o los procesos que están todavía manualizados, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un campo infinito para tomar decisiones y que todo eso se automatice, ¿no? Entonces, luego también otro campo, como decía antes, hay mucho desconocimiento por parte de los asegurados, de los productos que tienen contratados. Entonces, en todo ese desconocimiento también se puede trabajar la inteligencia artificial, los asistentes ¿no? Virtuales, pueden acompañar bien directamente al asegurado o bien pueden ser una herramienta que potencie el trabajo de los corredores. Entonces, quiere decir que todo lo que tiene que ver con aumentar el conocimiento, la frecuencia de contacto, como decía antes también, ¿no? Aumentar la frecuencia de contacto con el cliente, esos datos en tiempo real unidos a la inteligencia artificial, al open data, puede llevarnos a servicios mucho más enriquecedores para la compañía aseguradora y para el propio cliente, ¿no? Y que de alguna forma el cliente sienta que la aseguradora está de una forma relevante en su vida y de una forma más frecuente y que perciba el valor real del seguro, ¿no? Con esos datos en tiempo real, siempre, por supuesto, consentidos y con sentido, ¿no? Con espacio-sentido, ¿no? Tiene que estar consentido y tiene que tener un sentido que no sea solo, y lo digo con todo el respeto, vender productos o hacer un upselling, eso está muy bien, un cross-selling, pero también, oiga, cuidado, que usted está teniendo un comportamiento o una exposición al riesgo superior a lo que viene teniendo, da lo mismo si hablamos de auto, de salud, y que sepa que tenemos estos servicios también adicionales, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante y la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y luego, por supuesto, pues todo el tema del fraude, que yo creo que eso siempre está muy presente, ¿no? En general, ¿no? Con la digitalización también cada vez hay menos presencia física y entonces a veces el fraude puede venir de diferentes países. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí también hace falta nuevas formas de identificar el fraude que no solo tienen que ver con el mundo físico, sino que tienen que ver con el mundo digital. Creo que ahí también puede haber mucho campo de acción. Y, en todo caso, la tecnología tiene que estar, como decíamos, para ayudarnos, ¿no? a seguir cumpliendo nuestra misión, que es proteger a los asegurados. Y reducir la siniestralidad también, en medida posible. Oscar, ha sido un placer un poco que compartieras tu conocimiento, exposición y visión de futuro, así que gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Martín, y muchas gracias por la labor de divulgación que haces. Gracias a todos y bueno, un saludo, nos vemos.
Esto fue Historias Aseguradas.